algo súper interesante es entender que nuestra mente no está configurada para el éxito, no está configurada para la felicidad y no está configurada para el pensamiento positivo. Por ende, está configurada para que veas todo lo que podría salir mal, para que seas un paranoico, para que pienses catastrófico. Claro, de ahí nacen las distorsiones para poder sobrevivir. La glosofobia es la fobia, es el miedo a hablar en público. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Cómo surge? Pues hay muchas razones por las cuales pueden surgir, pero la primera es que no nos dan herramientas desde que estábamos chicos, al menos no nos daban, para hablar en público. Entonces, las primeras experiencias que vamos teniendo de niños normalmente son en edades en donde nos importa mucho la pertenencia, en donde es casi un social no hacerlo bien. Claro. Entonces, cualquier errorcito cobra de una manera muy grande. Es decir, tú tienes en ese momento emociones muy intensas asociadas a lo que estás haciendo. Si te equivocas, pues los niños son crueles, los chavitos son crueles, ¿no? Y entonces te lo van a cobrar. Y en ese momento de esa edad, a lo mejor cuando estás empezando a exponer en la escuela y demás estas experiencias, pues también tienes mucha inseguridad normalmente, como que estás en esa época de adolescencia, ¿no? Entonces cualquier cosa te impacta demasiado. Eso es lo primero, ¿no? Que muchas veces como esas primeras experiencias no son favorables, no son positivas y entonces vamos guardando estos miedos. Lo segundo es que cualquier cosa que hagamos para la cual no tengamos recursos, pues nos va a causar miedo. Pero el miedo no viene a decirte no lo hagas. El miedo viene a preguntarte, ¿estás preparado para hacerlo? ¿Tienes las herramientas para hacerlo? Lamentablemente, la mayoría de las veces, la respuesta es no. Pero aún así lo tienes que hacer. Y en tu trabajo lo vas a tener que hacer. Y todo mundo en algún momento de la vida va a tener que, hasta en un brindis, ¿me explico? Entonces eso es lo que pasa, que estamos como en este círculo vicioso, en donde no tenemos las herramientas, lo tenemos que hacer, lo hacemos mal. ¿Y qué sucede? Que el cerebro en el momento en el que tú estás hablando en público, pues el cerebro no dice, ay, mira qué bonito, voy a expresar. Corrobora que estás mal y que te dé ahora más miedo de hablar, ¿no? Claro, es un peligro. Estás en un peligro. O sea, el cerebro en el momento en el que tú estás siendo visto por 5 o 5,000 personas, no está pensando, qué bonito, hoy voy a impactar la vida de estas 5 o 5,000 personas. No, por supuesto que no. El cerebro, cuya función principal es mantenerte con vida, está pensando, esos ojos que me están viendo, me están depredando, me quieren comer vivo y mi vida y mi reputación y mi integridad están en riesgo. Entonces, automáticamente te sientes vulnerable. Si al hecho de no tener herramientas le sumamos que estás siendo expuesto, que tienes toda la atención y que ese momento puede definir el que vendas o no tu producto, algo en lo que trabajaste toda la vida, el cómo te perciban, tu reputación, bueno, caray, es obvio que podamos tenerle un miedo tan intenso a este tema de hablarle en público. Y automáticamente el cerebro entra en una modalidad de alerta, es decir, de lucha y huida, a la cual le llamamos estrés. Todos conocemos eso. Síntomas que les viene a la mente. Sudoración, palpitación. Te da dolor de panza. Inflamación. Todo eso, ¿no? Nos ponemos rojos. Tartamudeamos. No, hasta te tiembla a veces, hasta las manos. Como descontrol del hasta cuerpo. Hasta el labio, ¿no? Te puede también empezar a temblar. Se te seca la boca, se te secan los ojos, un montón de cosas. Entonces, ese descontrol del cuerpo, pues lo que hace es intensificar de nuevo el estrés porque no sabemos qué nos está pasando. Si nosotros entendemos qué nos está pasando y que lo que nos está pasando no es malo y si lo sabemos manejar, incluso puede ser hasta bueno, va a ser fundamental para poder superar esta glosofobia. A ver, algo súper interesante es entender que nuestra mente no está configurada para el éxito, no está configurada para la felicidad y no está configurada para el pensamiento positivo. No. Tu mente viene cableada para que sobrevivas. Por ende, está configurada para que veas todo lo que podría salir mal, para que seas un paranoico, para que pienses catastrófico. Claro, de ahí nacen las distorsiones para poder sobrevivir. Literalmente. Sí, porque si nosotros viéramos todo con color de rosa, con como lo que es, como lo rosa, que es. Pues entonces si hay un peligro ya no me movería. Exacto. Claro. Tienes que estar vivo. Te activa, ¿no? Y también la mente, claro, y la mente te activa sin pensarlo. ¿Por qué? Porque la mente tiene que ahorrar energía. La mente no se va a poner a pensar, si eso que viene por ahí, ay, no voy a ser prejuicioso, no, porque mira, se ve como león, ruge como león, camina como león, ay, pero ¿qué tal que es un león lindo y no me quiere comer? No, la mente te va a decir, mira, por si las moscas, tú córrele, mana, no, muérete. Lo mismo sucede aquí, que de repente es como, a ver, toda esta activación le recuerda a tu mente reptiliana primitiva lo que se siente al ser depredado a punto de ser devorado.
Entonces, ¿qué pasa? Que la mente dice, mira, por si las moscas, sabes que tú mejor córrele. El problema es que no puedes salir corriendo. El problema es que te tienes que quedar ahí parado, exponiendo lo que tienes que exponer y encima hacerlo como si. Tú estás perfecto. ¿Qué sucede acá? Que lo que nosotros pensemos y el diálogo interno que tengamos en ese momento va a ser la gran diferencia entre que ese estrés se reabsorbe y desaparezca o que ese estrés se intensifique, se prolongue, se vuelva crónico y entonces se convierta en este distrés, que es este estrés negativo, que sí puede hacer que se nos olvide lo que vamos a decir, que tartamudeemos, que perdamos completo control hasta de nuestros esfínteres, ¿ok? Puede llegar hasta ese extremo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tu diálogo interno. Lo que tú te digas en ese momento, si empiezas a decirle a tu cerebro que está aquí escondido adentro de tu cráneo, el cerebro no tiene idea de lo que está pasando, más que a través de la historia que le cuentes. Si tú en ese momento le dices, no, sí, mira, ya la gente está bostezando, están viendo su celular, seguramente no les interesa lo que estoy diciendo. Ay, no, seguramente están viendo cómo me tiembla la pierna. Seguro esto no les parece interesante. No, seguro no les está gustando mi producto. En ese momento el cerebro dice, y en la torre, sí estamos en riesgo. Entonces libera otra sustancia que se llama cortisol. El estrés sostenido en el tiempo, cortisol incrementado y sostenido en el tiempo, hace que nuestro sistema literalmente se colapse. Entonces el cortisol que inicialmente iba a ser bueno, en ese momento se vuelve catastrófico. Porque le reitera a tu cerebro que sí estás en riesgo y entonces sí te genera descontrol. Entonces aguas con el diálogo interno en ese momento. Sí, que me encanta eso que dices porque está ahora como muy de moda el cortisol, hacer un detox del cortisol y el rollo que es lo que te genera el estrés. Pero a la hora, como dices tú, de cambiar el diálogo interno y de reducir, o bueno, no permitir que se aumente el cortisol, sientes que, o sea, yo quisiera nada más decir algo que no necesariamente es hablar frente a 5,000 personas, como dijiste 5, puede ser 5. ¿Qué pasa? O una, ¿no? O una. Sí, claro. ¿Qué pasa y qué preparación necesitamos o qué diálogo interno es el que nos puede funcionar para si yo voy a presentar en una junta o si yo voy a hablar con mi jefe, que a lo mejor me representa lo mismo, nada más poderle hasta pedir vacaciones quizás. El hablar en público no necesariamente es enfrente de un auditorio. Entonces, esto que sí sentimos constantemente, te digo, como en algo que te causa ya por sí solo estrés, ¿no? Que se convierte en distrés, y lo vas relacionando a otras cosas. ¿Qué sientes tú o qué nos puedes recomendar para esto? Es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, es como, ¿y cómo me preparo? O sea, todo esto, ¿qué le digo a mi cabeza para que se tranquilice? Sí, ok, ya, no me van a comer, no son devoradores, pero ¿qué hago? Si tú aprendes a dialogar contigo, a prepararte, que ahorita voy a tocar los puntos que debemos de preparar, y a través de la experiencia vas construyendo estas historias favorables de, mira, sí lo puedo hacer, sí puedo tener éxito, sí puedo dominar esta situación. Poco a poco vas a ir migrando del aborrecer esto porque no lo conozco, porque me ha ido mal, porque no tengo herramientas y porque no me sé preparar. Aún tengo todo esto y entonces esto es algo que puedo disfrutar. Y sí me ha pasado en los talleres que, les juro, llega gente que tiembla y se muere de la timidez. Sí. Y que acaba después gozándolo. O sea, hacer un paso no solamente de poder hacerlo, no, de ahora lo disfruto, ahora no puedo parar, Pam. Entonces, es que también siento que te tienes que quitar muchas creencias, ¿no? De qué van a pensar de mí, o cómo me veo, o qué si digo algo mal, o qué si... O sea, todas estas creencias que también, como creo que dices, desde la infancia, si tuviste una mala experiencia o que algo pasó en una exposición, no sé, yo me acuerdo que cuando iba a la universidad me frenaban todo el tiempo cuando exponía y me decía la maestra, es que piensas más rápido de lo que hablas. Entonces, no traes la velocidad para poder expresar y no se entiende lo que dices. Claro. Entonces, pues sí, como que, y el decir eso, yo pude haber dicho, pues ya no quiero volver a hablar en público nunca jamás en mi vida. Literalmente. ¿Y qué es lo que te faltaban? Recursos para acomodar y estructurar tus ideas, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, sí, por supuesto, si le sumamos a ver, los seres humanos somos seres sociales. Sí. Necesitamos ser vistos y valorados por los otros, porque por eso somos seres sociales, claro, aceptados. Entonces, a todos nos va a importar muchísimo quedar bien. Sí. A todos nos va a importar muchísimo el juicio del de enfrente. Hay gente que tiene mayor o menor inseguridad, pero en medida de lo general, a la gente nos importa lo que opine la gente. Sí. Eso es completamente natural. Entonces, ¿qué sucede acá? Que tenemos que prepararnos. Tú vas a empezar, hay mucha gente que me dice, Pam,
pero es que yo quiero aprender a improvisar. O sea, ¿cómo le hace a esta gente que no se Pensando. prepara y que de repente se para a hablar en público, ¿no? O a grabar un video, o a hacer un reel, Sí. o un story, y lo hace espectacularmente. 100% se preparan. 100%. 100%. Decía Sí, Shakespeare. pero O sea, hay unos que sí les sale natural, hay unos que necesitan... Pero ya se menos preparan. Yo sí preparación. creo que ya tienen ciertas cosas Exacto. pensadas y Sí, tú bueno. lo ves muy auténtico y muy O sea, natural. lo que pero- tú estás viendo ahí Sí. es Hay algo detrás. lo que está sucediendo en ese momento, pero no estás viendo todo lo vivido anteriormente, toda la preparación anterior. Entonces, decía Shakespeare, improvisar es lo que más tiempo me toma. ¿Por qué? Porque para tú poder llegar a un momento en donde parece que improvisas, es porque tomas las decisiones y haces esta estrategia y te preparas tan rápido porque ya tienes ese mecanismo que parece que no lo haces. A mí hoy me pueden llegar a decir, oye, ¿podrías ahorita dar unas palabras? Claro, y agarro una servilleta o mi celular y me tardo a lo mejor 1 minuto. Y entonces me paro o lo hago en mi mente mientras estoy viendo al vacío. Sí. 1, Y 2, me paro 3. y lo digo y es como, ¿te improvisaste? No, me preparé para este momento toda mi vida. Sí. Esa es la gran Exacto. diferencia, ¿no? Sí, claro. Ahora, Ok. si tú te paralizas, te quedas callado y no puedes decir más, se te va completamente la idea, Sí, se te queda. borra. Hay gente que ve negro absolutamente, Ay, o de no. repente se paran y empiezan a ver negro, ¿no? Se les borra absolutamente todo el espacio, sientes que te vas a desmayar, que pierdes realmente como un control o un manejo de tu cuerpo, pero me refiero a literalmente no sentir numbness, ¿sabes? Como que se te Ujú, adormece sí, el cuerpo, sí. o que te quieres desmayar. Como un ataque de pánico. Como un ataque de pánico. O que no has sentido esto porque tienes tanto miedo de sentirlo que entonces le dices que no a todas las oportunidades. Y entonces has También. rechazado trabajos que Sí. podrían ser ideales y que no tomas oportunidades por miedo a que a lo mejor vas a tener que hablar frente a una audiencia. ¿Va? Entonces, si tú has tenido que decir no a eso, es porque muy probablemente estás desarrollando una fobia. ¿Ok? Ya cuando entras en un ataque de pánico es porque tienes la fobia. Ujú, ok. Ahora, ojo aquí, hay un montón de mecanismos, o sea, lo primero es hacerlo consciente. Sí. Un montón de mecanismos que nos pueden ayudar a liberarnos de esa fobia a nivel de creencias, a nivel celular y a nivel emocional, porque a veces también ya está muy arraigado. Por ejemplo, la hipnosis, por ejemplo, la terapia, pero también la terapia de shock. ¿Qué es eso? Sí. Exponte a lo que más miedo sí. te da, pero hazlo con recursos. Experimentando. Ujú. Porque si lo haces sin recursos, nada más te vas a reiterar y Que comprobar. lo mala que eres para hablar en Exacto, público. Exactamente, ¿ok? Punto número 1. Prepararte implica, 1, prepararte a ti mismo. Entonces reviso qué historia me cuento a mí mismo sobre esto que voy a hacer. Si tú no crees en tus ideas, si no crees en tu producto, si no crees en aquello de lo cual vas a hablar, que crees que así como los perros huelen el miedo, los seres humanos huelen la falsedad. Ujú, Entonces lo vas a emanar. ujú. Oye, Pam, ¿qué hago en entonces? No vas a poder mentir. Vende otra cosa, mano. O sea, de verdad, salte de ahí. No caigas en eso. Entonces, primero tienes que creer fervientemente en aquello lo que vas a decir. Ujú. Oye, no siento que estoy preparado y que conozco bien el tema. Pues conócelo más. Métete a investigar. O sea, gánate la autoridad moral para poder estar en ese escenario frente a esa audiencia, que realmente seas la persona que o más sabe del tema, o más experiencia tiene en el tema, o tiene un punto de vista diferente al resto. Sí. Entonces, en términos de preparación, dijimos, a ver, primero, aguas con la historia que te cuentas a ti mismo. Sí. 2, Infórmate. infórmate, El prepárate tema, sobre el el tema. tema, sí. 3, sé real, no trates de ser perfecto. 4, una de las cosas que más le genera ansiedad a la gente es, ¿y si no les parece interesante mi tema? ¿Y si mi audiencia no conecta? Ok, entonces, conoce a tu audiencia. Métete a investigar a tu audiencia de la manera más profunda que puedas. Exacto. Hazte una pregunta. Primero, ¿quiénes son? Ujú. Pero luego, ¿qué ¿Por qué? necesitan? Sí, Fíjate. porque están aquí, ¿no? Sí. A la gente solamente les interesa aquello que les afecta. Si tú te encargas de responderles a una pregunta que se están haciendo, que ustedes saben cuál es. Una pregunta se están haciendo cada vez que te escuchan. ¿Cuál es? ¿Y a mí qué? Ok. ¿Y a mí qué? Si tú te encargas de responder el y a mí qué de esa audiencia desde el principio, vas a tenerlos ahí Ujú. de manera voluntaria, interesada, poniendo atención. Entonces, no porque para ti el tema sea interesante, porque a ti te llene, porque tú lo consideres relevante. A todos les tiene que parecer. Claro que no. Entonces, tú tienes que ver cómo tropicalizar Sí. tu mensaje pensando en, a ver, a esta audiencia, cómo le cambia la vida
esto que voy a decir? De dos maneras, ¿eh? O cómo el saberlo les cambia la vida para bien y para siempre, o cómo el no saberlo les podría perjudicar a lo grande. Claro. Encárgate de transmitir este mensaje desde el principio, porque ahí es cuando la gente va a decidir si entonces te va a dedicar lo más valioso que tiene, que es su atención. Su tiempo. Sí. ¿Sabes lo que una vez un maestro a mí me dijo? Me dice, tú tienes que saber que cuando tú te estás parando frente a una audiencia, frente a una persona, la persona o la audiencia no saben lo que tú vas a decir, no saben lo que tú tienes aquí adentro. Entonces no trates de quedar bien con las personas aplastándote a ti. Tú confía en lo tuyo y si ya con eso le das al otro algo que le sirve súper bien, pero la otra persona viene como en blanco, viene vacío. A absorber lo que tú vas a le das. decir. Entonces, si tú vienes con esta mentalidad, pues de alguna manera te calmas. Y sí me ha ayudado un poco a pensar en cuando doy pláticas de las personas no saben lo que yo voy a dar, no saben la técnica que yo les voy a dar algo nuevo, si les gusta y les parece que padre, y siempre hay gente que lo aplaude y hay gente que no, y está bien, no somos para todos. Totalmente, y ¿sabes qué, Karen? Que a mí, por ejemplo, también me ayuda mucho el saber que mi intención genuina es agregar valor. ¿Sabes? No voy por el aplauso, no voy por el like, no voy por el... No, a ver, a lo mejor el dinero y todo eso van a ser consecuencia lógica de aportar valor. Sí. Pero mi atención no está en cómo puedo cobrar más, mi atención no va a estar en cómo lo digo más bonito, mi atención no está en cómo luzco más, no, mi atención está en cómo puedo aportar más valor. Si para eso entonces puedo hacerme de recursos en forma y fondo que hagan que la gente tenga mayor apertura, no, hay mucha gente que me dice, ay, pues es que sea auténtico, sé tú. Digo, no, espérame tantito. Sí, es que sí, prepárate porque te voy a decir qué pasa. Es como las vitaminas. Sí. Tú puedes tener una vitamina que tiene en fondo, pues, todo lo más nutritivo, pero sabe horrible y se ve horrible. ¿Quién se la va a comer? No. Pero puedes tener una vitamina que en fondo sigue siendo nutritivo, pero además... Le pones un saborcito. Exacto, claro. Le pones un colorcito, una formita. Porque está de gomita. Ya, entonces la forma... Puede ser auténtico, pero con información, con preparación. Ser y parecer. Ser y parecer, las dos cosas, porque la mercadotecnia dice, proyección es realidad. De nada sirve que tú tengas un gran mensaje si no eres capaz de proyectarlo, que los demás lo vean con la grandeza con la que tú lo vendes, que lo consideren valioso como tú lo consideras. No lo tienes, lo siento, no lo tienes. Entonces, ese es el arte de la comunicación. Y cuando vemos el hecho de presentar o hablar en público, más que como algo que te va a vulnerar o que te va a poner en riesgo, sino como la oportunidad de insuflar esta inspiración, de impactar positivamente, de agregar valor, conéctate con eso. Olvídate del diálogo interno de cómo puedo ser más perfecto. Conéctate con él. ¿Cómo puedo agregarle más valor a esta audiencia en particular? ¿Cómo puedo cambiarles la vida para bien y para siempre con esto que voy a decir? Si tu diálogo interno, días antes, minutos antes, está dirigido a ello, créeme que te vas a deshacer de esa vocecita interior egoica que lo único que va a hacer es pensar que no eres suficiente, que no sabes suficiente y que no eres el mejor. Entonces, olvídate, no va por ahí. Gracias. Y déjenos sus comentarios de a ustedes si les da miedo hablar en público. Y acuérdate, si no cambias nada, nada cambia. Así es que vive en conciencia.